¿verdad? Tenerlos aquí. Es miércoles, mitad de semana ya, obviamente, y debemos ir aprendiendo muchas más cosas, ¿bien? Cualquier cosita que no se entienda respecto al tema de hoy día, encantadísimos. Su pregunta y sus preguntas, ¿bien? Ahora bien, el tema que vamos a desarrollar hoy día es un tema de suma importancia. Uno, por la trascendencia que tiene el tema de hoy, ¿bien? Que consiste básicamente en comprender las ideas que el autor propone en un determinado texto. Vamos a ir avanzando desde lo básico hasta lo más avanzado, vamos a llamarlo así. Bien, amigos. Entonces, cualquier cosita respecto a esta clase, encantado tu pregunta, encantado las preguntas que usted me haga. Bien, niños. Una pausita. Buenos días, profe. Buenos días, niña, buenos días, buenos días. Esta Castañeda, bien, bien con Fer. ¿Qué es el Among Us? Lo vi todo. Mientras el juego transcurre, los impostores deberán matar a los tripulantes, levantar sospechas. Cuando un tripulante es asesinado y otro lo descubre, deberá reportarlo. Ding bang report. Entonces se abrirá una fase de votación para decidir quién es el impostor. Rojo, sí, fue él. Jaime, ¿vas a seguir? Si nadie está seguro por quién votar, podrá saltarse la votación, continuar con la partida. Como producto de la votación, un jugador será expulsado. Jaime was not the impostor. Ahora bien, fue rojo. Hecho decir, ¿qué tipo de jugadores presenta el juego? Tenemos el azul. Asesino. El impostor es el asesino y el morado reportero. Impostor y tripulante. Bien. Profe, justamente se presenta el juego que más odio. Bien, sí, oye, no, pero es el más obvio, ¿no? Cada uno tiene su uso, pues, ¿no? Entonces, bueno, entonces aquí mira, el tema, ¿cuál es? El Among Us, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa nos habla? Su contenido de vamos a decirle esta serie, ¿bien? Ahí está, tripulantes e impostores. Ahora, ¿qué jugadores son expulsados? A ver, algunos que han jugado alguna vez. Rojo fue expulsado. No, ¿qué jugadores son expulsados? Profe, ¿Por qué son los expulsados? que son expulsados son los que Los impostores. sospechan. Los impostores. Los sospechosos. Bien, los impostores. Allí dijo que Jaime no es el impostor. Ahí dice, no, Jaime was not the impostor. ¿Bien? Rojo. ¿Bien? Ambos jugadores son, pues, expulsados. De ahí se deduce que ambos seguramente serían impostores. ¿De qué manera eliminar a un jugador? Por medio de votación. Votando. Dándolo en el... Por una prueba. Así es. Pero claro, que
Bien, matándolo o expulsándolo. ¿De qué manera se puede eliminar a un jugador? O lo matan o lo expulsan. Ahora bien, usamos esa imagen de alguna manera porque algunos de ustedes conocen ese juego o han escuchado hablar de él, ¿no? Obviamente, yo no recomiendo esto, pero obviamente muchos niños sí han visto esto, ¿no? Por eso escogí esa imagen. Pero de alguna manera me ha ayudado a generar polémica, ¿no? Algunos de ustedes ha participado, ha hablado y saben el proceso. ¿Bien? Obviamente ese tipo de juegos, pues, desarrolla el pensamiento lógico, sí, pero el desarrollo en sí es inapropiado para ustedes. Entonces, yo no recomiendo eso. Ahora, ¿por qué digo que el contenido es parcialmente correcto? ¿No? Porque indagas, preguntas, o sea, debes saber quién es el impostor, quién es el tripulante, y sobre eso tratar de salvaguardar tu vida o tratar de seguir en el juego, ¿no? Pero evidentemente, jóvenes, la parte sanguinaria, eso sí, no lo concibo yo. Un poco estoy asociado. Solamente era para polemizar y lo cual me ha servido. Bien, niños. Cuando uno hace comprensión de lectura, la comprensión de lectura se define como una facultad intelectual que permite al lector entender, interpretar y hacer proyecciones sobre ideas que el autor ha planteado en el texto. El texto que ustedes han visto anteriormente se llama un texto llamado discontinuo. No es un texto como se muestra, por ejemplo, acá, no palabras, párrafos, sino son imágenes. Ese texto que tú ves ahí se llama texto continuo. El anterior, que era la imagen de Among Us, era pues un texto discontinuo. Y así hay varios tipos de textos. Y así como eso, sí hay varios tipos de textos. Ah, bonito, el diario Greg, claro que sí. Prosigamos. Por ejemplo, esto. Youtu dice, corregimos errores, mejoramos el rendimiento, sacamos la basura y podamos el césped del jardín, por lo que necesitamos un breve descanso. ¿De qué trata este texto? Mira, corregimos errores, mejoramos el rendimiento, sacamos la basura y podamos el césped del jardín, por lo que necesitamos un breve descanso. Mejoran el beneficio de YouTube. Bien. Una actualización. Bien, en esta versión no me permite hacer el retroceso, pero vamos. Escucha bien, mira, porque hay una pregunta parecida en tu examen. La palabra texto deriva del latín textus. Mira, la palabra texto deriva del latín textus. ¿Y qué significa textus? Significa tejer, entrelazar. Es una serie de ideas o enunciados unidos coherentemente en torno a un tema. Ese es un texto. Aquí, por ejemplo, en este pequeño texto dice, tener carácter no es ser explosiva, insultante o prepotente. Eso es ser infantil. Tener carácter es la capacidad de controlar tu loco interior. Para hablar claro, sin pisar la cabeza de nadie, no te confundes. El texto es un poco duro, sólido. Tener carácter no es ser explosivo, insultante o prepotente. Eso es ser infantil. Tener carácter, es la capacidad de controlar tu loco interior para hablar claro, sin pisar la cabeza de nadie. No te confundas. Entonces hay gente que confunde carácter con osadía. El ser carácter, evidentemente, es mantenerte firme en una postura, ¿no? Intervenir cuando uno tenga que intervenir y no intervenir por intervenir. ¿De qué trata el texto anterior? Del carácter. ¿Qué nos quiere comunicar el texto? Nos está explicando en qué consiste, pues, el concepto carácter. ¿Sí? Cuando hablamos de la estructura interna de un texto, hablamos de 3 ideas. Mira, la estructura interna de un texto es el tema, el título, la idea principal y las ideas secundarias. Pero principalmente
La parte interna es la idea principal y las ideas secundarias. Se denomina la estructura interna de un texto a la organización de ideas que suele realizar el autor. ¿Sí? El tema, el título, bien, eso es la idea. Entonces, la estructura interna lo constituyen el tema, el título y la idea principal. Todo eso está aquí en este texto pequeñito. Una persona que duerme como mínimo 8 horas diarias es una persona emocionalmente saludable. Debido a que el sueño nos ayuda a equilibrar nuestro sistema nervioso y eso trae como consecuencia una mejora en nuestro comportamiento, lo cual nos permite socializar de manera más eficiente. Aquí, por ejemplo, niños, el tema es el sueño. Ahora, ¿qué cosa nos habla en el sueño que es muy importante? ¿Y cuál sería la idea más importante? En un texto puede haber muchas ideas, pero solo una es importante. Y esa idea va a ser, mira, esa idea importante va a ser propuesta al inicio, al centro o al final. Entonces, la idea principal es la idea más importante que tiene el texto. Bien, puede ser al inicio, al centro o al final. Y el título es lo que se dice el tema. Y el tema es el sujeto de quien se habla. El sujeto de quien se habla. Todo texto va dirigido al lector. Bien. Profe, ¿no va dirigido al alumno? Sí, pues, pero no se dice alumno, sino se le dice lector. Profe, ¿no va dirigido al profesor? Sí, pero yo soy un lector. Tú eres un lector si lees. Está dirigido a la tutora también, si lee, no, es una lectora. Entonces, todo texto está dirigido a un lector. Entonces, el tema, niños, es el sujeto de quien se va a hablar. Por ejemplo, si yo digo, el verano es caluroso, mira, el verano es caluroso. Para poder hallar el tema, yo diría, ¿no? ¿Quién o qué es caluroso? El verano. ¿De quién se está hablando? Del verano. ¿Cuál es el... Bien, ese sería el tema. Negro, ¿cuál es el tema? ¿De quién estoy hablando? El zapato es negro. No te escucho. Si digo el zapato es negro, ¿de quién estoy hablando? Sobre el zapato. Del negro. Bien, Leiva. Así es, solo del zapato nomás. Zapato. El tema es una palabra, puede ser una frase, una oración, pero debe ser una oración genérica, que no afirma, no niega nada. Ese es el tema. Una palabra, una frase, una oración general. Oiga, si yo digo que la mesa es sólida, ¿cuál es el tema? ¿De quién estoy hablando? La mesa. Bien, así es una sola palabrita, que no debe afirmar ni negar nada. Ese es el tema. Profesor, y el título es lo que se va a decir del sujeto. Ahora, ¿qué cosa hablo de la mesa? Que es sólida. Profe, ¿y eso qué sería? Característica de la mesa. ¿Bien? ¿Y cuál va a ser la idea importante? En este caso, la idea importante es más preciso que el título. Y si digo yo que es característica, entonces, ¿no? Como dice que es sólida, característica, mira, característica de la estructura de la mesa. O sea, se es más precisa, más exacta. Entonces, aquí el tema era el sueño, el título era importancia del sueño y la idea principal es, el sueño es importante para el equilibrio emocional. Y aquí te lo mencioné en la primera parte. Una persona que duerme como mínimo 8 horas diarias es una persona emocionalmente saludable. Y ahí está. No reniega, habla con coherencia, interviene con coherencia. Eso es, pues, evidentemente, una persona que duerme 8 horas. Y las ideas secundarias van a apoyar a la idea principal, obviamente. Una idea que apoya es que una persona que duerme lo justo es más sociable,
con lo demás. Eso está, mira, aquí abajo. Debido a que el sueño nos ayuda a equilibrar nuestro sistema nervioso y eso trae como consecuencia una mejora en nuestro comportamiento, lo cual nos permite socializar de manera más eficiente, ¿no? Porque si no duerme suficiente, está solito, no le gusta socializar, ¿bien? Entonces, tienen que descansar las horas necesarias, niños. Si no, eso tiene valor el cerebro, ¿no? Cuando uno duerme, toda la información que recibió el cerebro durante el día, cuando uno duerme, se van borrando muchos y solo nos vamos quedando con lo más importante. Entonces, si tú no duermes lo suficiente, te vas a quedar con toda esa información y el cerebro no va a poder, obviamente, sacar la información pésima, mala que sea en el cerebro. Y se va a saturar de ese pensamiento pésimo y en el más corto plazo seguramente vas a empezar a desvariar, ¿no? Vas a empezar a desvariar, posiblemente hables solo, algunos actuarán como si fuesen locos. Entonces, uno tiene que dormir lo suficiente. ¿Por qué? Porque gracias a ese sueño, la mente va desechando pensamientos, conocimientos inservibles. Entonces, es vital que duerman, niños, las 8 horas. En caso de los niños, hasta 10 horas. Ahora el tema. El tema es el sujeto de quien se habla. Es el sujeto de quien se habla. Se va a escribir. Oiga, digo, el celular es negro. ¿De quién estoy hablando? El celular. Bien, ese es el tema. El celular. Ese es el tema. Ahora, el título, ¿qué estoy hablando del celular? Que es negro. Eso sería característica de ese celular. Característica del celular. Eso sería, por ejemplo, el título. Entonces el tema es el asunto tratado y desarrollado en el texto. Se presenta como una palabra o una frase general, una frase genérica. Ejemplito, los elefantes de Kenia viajan en grupos de hasta 30 individuos, pero muchas veces no caminan ordenadamente y algunos suelen perderse. Ahí hay una primera idea. Por ejemplo, aquí hay un solo texto, es un solo párrafo, pero hay 2 unidades informativas. Primera oración, primera unidad informativa. Yo hago la pregunta, si quieres hallar el tema, ubica el verbo. Y dice, ¿quién o qué caminan en grupos o viajan en grupos, bien, de 30 individuos? Los elefantes de Kenia. Los elefantes de Kenia, ¿no es cierto? ¿Quién o quiénes viajan en grupos de hasta 30 individuos? Los elefantes de Kenia. ¿Quiénes no caminan ordenadamente y algunos suelen perderse? Los elefantes de Kenia. Ese es el tema. Se descubrió que ¿quiénes estos? Los elefantes de Kenia. Son capaces de reconocer a compañeros del mismo grupo por el aroma de los restos de la orina. Una capacidad que tienen esos elefantes. Ellos no utilizan solamente esta información para identificarse. También pueden recordar dónde estuvieron ciertos elefantes. O sea, tienen una memoria prodigiosa los elefantes, ¿no? Reconocen al compañero y además dice en esta última parte, ellos no utilizan solamente esta información para identificarse, también pueden recordar dónde estuvieron ciertos elefantes. Identificación del tema. ¿De qué o de quién trata principalmente el texto? De los elefantes Los de los Kenia. elefantes Bien, de Kenia. ahí está. Bien, ese es el tema. Los elefantes de Kenia. La idea principal decía, en un texto hay muchas ideas. Están las ideas secundarias, que son muchas, pero hay solo una idea principal, una sola idea principal. Es la más importante, la que va a sintetizar lo mejor de la explicación. Y esa idea principal puede ser al inicio, al centro o al final. La idea principal es la tesis o planteamiento central del autor. Contiene el mensaje principal que quiere comunicar en el texto. Se presenta como frase verbal, así es más preciso.
es más explícito que el título y obviamente el tema también. Observa acá, seguimos con el ejemplo del elefante de Kenia. Los elefantes de Kenia viajan en grupos de hasta 30 individuos, pero muchas veces no caminan ordenadamente y algunos suelen perderse. Se descubrió que estos son capaces de reconocer a compañeros de mismo grupo por el aroma de los restos de orina. Ellos no utilizan solamente esta información para identificarse, también pueden recordar dónde estuvieron ciertos elefantes. Determinación de la idea principal. Bien. ¿Qué se dice principalmente del tema? Dos cositas, ¿sí o no? Que no caminan ordenadamente y tienen una memoria espectacular. Saben reconocer al compañero, ¿no? Ya sea por la orina que se tiene, ya sea pues por recordar dónde estuvieron ciertos elefantes. Y eso es lo que justamente se resalta aquí. ¿Bien? ¿Qué se dice principalmente de los elefantes de Kenia? ¿No es cierto? Que esos elefantes tienen una capacidad para identificar a otros. ¿Bien? Los elefantes de Kenia tienen un olfato que les permite identificar y ubicar a otros elefantes. ¿Bien? Y además, evidentemente, que tienen una memoria espectacular. O sea, recuerdan, pues, dónde estuvieron ciertos elefantes. Pero en esa partecita se resalta esa capacidad que ellos tienen para reconocer al compañero por medio de la orina. El título, amigos, es lo que se dice el tema, pero de manera general. Si yo digo, por ejemplo, el verano es caluroso. Mira, es caluroso. ¿Sí? El tema sería el verano y el título sería característica del verano. Eso sería el título. El tema era los elefantes de Kenia. Ahora, ¿cómo ha ido el título? ¿Qué se dice de los elefantes de Kenia? Así sería el título. ¿Sí? Si yo voy a hallar el título, hago una pregunta al tema. ¿Qué se dice de los elefantes de Kenia? Que tienen el peculiar olfato de los elefantes. El peculiar olfato de los elefantes de Kenia. ¿Sí? Entonces, eso sería pues el título de ese pequeño texto. Y las ideas secundarias simplemente van a reforzar lo que dice el título y la idea principal. ¿Bien? Son mucho más precisos que la idea principal, las ideas secundarias. En ese caso, que viajan en grupo, por ejemplo, que suelen perderse por caminar desordenadamente, ¿bien? Y además que tienen cierto olfato y tienen buena memoria también. Hasta ahí, mira, un repaso chiquito. Ahora voy a presentarles, obviamente, su material y en ese material si hay otra forma de desarrollar este tema. ¿Bien? Compañera Lisette. Sí, profesor, dígame. Miss, para cambiar de material, por favor. Ya está, profesor. Muy amable, Miss, gracias. Bien, niños, ahora ahí está nuestro super hiper material. ¿Qué es leer en ese caso? Leer es la fascinante aventura donde viajamos sin avanzar, lloramos sin sufrir y experimentamos sin vivir. Leer es mucho más espectacular que ver una película. No, profe, no es así. Claro que sí. Es que cuando tú lees, tú generas las imágenes en la mente. Tú te imaginas. Ya no te imponen la imagen. Entonces, cuando tú en algún momento leas, te vas a dar cuenta que si ves un libro y hay una película sobre ese libro, y tú ves esa película, vas a criticarlo. Porque en verdad el libro ni siquiera refleja ni un 50% de lo que dice el texto. Y hay cosas que de pronto pues ni siquiera están en el libro. Entonces lo vas a criticar y no vas a querer ver de pronto la película. ¿Por qué? Porque te va a parecer pésimo. Porque no retrata lo que dice el libro, en verdad. Entonces, leer
es la fascinante aventura donde viajamos sin avanzar, lloramos sin sufrir y experimentamos sin vivir. Leer es la más grande de las aventuras, es el riesgo supremo, pues no sabes si después de salir de una página o de un libro se requiere igual o seremos tan distintos que podamos escoger otro destino. Muchas veces es así. Una lectura te cambia la vida, dependiendo qué vas a leer, obviamente. La lectura es un medio de comunicación, claro que sí, entre el autor del texto y tu lector. ¿Sí? La lectura es la actividad intelectual donde intervienen dos aspectos fundamentales. El origen físico, mediante la percepción visual de un texto escrito, y otro intelectual encarado en la comprensión. A esa interacción se denomina lectura. Se dice que es un acto de comunicación porque encontramos los siguientes elementos. Emisor, oiga, emisor. ¿Y quién va a ser el emisor? Obviamente el emisor va a ser el autor del texto. Mira, el autor. Y este autor, evidentemente, ¿a quién va a dirigir? Al lector. El lector. El lector eres tú. El lector es el profesor, cualquier persona que lee. ¿Y cuál sería el mensaje? En este caso, lo que él quiere transmitir, ¿no? Obviamente. Al público. Bien, así. Bien, excelente, claro que sí. Bien. Y él quiere, pues, receptir al público, ¿no? Como dice aquí el comienzo, al público. Y el mensaje, lo que él quiere transmitir, ¿no? Mediante su obra, mediante su libro. Entonces, ¿para qué leemos? Por muchas razones. Para tener conocimiento preciso de la realidad circundante. Algunas lecturas nos hablan de la realidad natural, social y otro de psicología y biología. Hay distintos tipos de textos. Profe, también hay libros de fantasía. Así es, de mucha ficción, hay de fantasía y literatura, ¿no? Fantasía Hay de libros de todos los estudio. tipos. Muy bien, gracias. Hay distintos tipos de libros, bien, para todos los gustos. Profesor, ¿me podría dejar por favor copiar ese cuadrito que usted escribió, emisor, autor, un ratito? Por favor. Dime esto. ¿Sí te refieres a esto? Sí, profesor. Sí, profesor, ya lo hice, gracias. Muy amable. ¿Quiénes deben leer un texto? ¿Quiénes deben leer? Bien, todos tenemos distintas necesidades. Bien, todos tienen distintos tipos de textos. Todos los seres humanos, obviamente, que quieran conocer algo más sobre distintas realidades, van a leer. El mundo moderno limita las actividades y el estudio porque prima la filosofía. Lo que es más importante para el ser humano es la diversión y no el estudio. Bueno, a pesar que eso es así, siempre debemos tratar de leer tal o cual cosa. Una población culta es consciente de su presente y es capaz de orientar su destino a fin de aspirar al futuro. ¿Bien? Entonces, todos nosotros de alguna manera vamos a leer de acuerdo a nuestras necesidades. El niño posiblemente lea más cuentos. ¿Bien? ¿No es cierto? El niño de pronto, como es fantasía, puede leer cuentos. ¿Bien? Variados cuentos. Los adolescentes, ¿bien? Los adolescentes leen mucho más, pues, ficción y lo que decía el amigo.
¿bien? Mucho más leen ficción. ¿Bien? El joven, bueno, lee de pronto, pues, obras, pero de pronto románticas. ¿Bien? Románticas. Y el adulto, ¿bien? El Acción. adulto, ¿bien? Y el adulto Acción y ya lee aventura. obras, pero ya propio de su oficio o profesión. ¿Sí? ¿Sí? De su profesión. Y algunos jóvenes acá no habíamos olvidado, obviamente, como es una etapa que dura buena cantidad de años, algunos leen, pues aquí obras académicas, los que se van preparando, por ejemplo, por la universidad, ¿no? Obras académicas. Y también, obviamente, la obra romántica. Ahora, y el anciano, simplemente el anciano lee, pues, obra de contenido, pero ya no con un valor, pues, constante, ¿no? Ya lee más por diversión. No, los ancianos leen periódico. Ahora, leen por diversión. Leen para informarse, ¿sí? Para estar informados, ¿sí? Pero ya la lectura en ese caso, en muchos de ellos, ya no tiene un propósito de netamente profesional, ¿no? Porque por más que uno quisiera, voy a suponer que soy un anciano de 80 y tantos años, por más que yo quisiera poner en práctica lo que estoy leyendo, ya no hay empresas que me contraten. Así de cruel es la humanidad. Y entonces simplemente esa información, esa lectura que voy a hacer es para informarme, para satisfacerme yo, porque me encanta leer, ¿no? Ahora quisiera poner en práctica todo el contenido que estoy leyendo, pero tal vez lo haga en casa, ¿no? Pero ya no profesionalmente. O sea, ya no para una empresa, ¿no? A menos que obviamente pues mi familia tenga empresa y tal vez ahí. Entonces, cada etapa en nuestra vida tiene distintos libros que evidentemente uno escoge. Uno escoge. ¿La lectura es una necesidad o es una obligación? En verdad la lectura es una necesidad. Si las personas, mira niños, estuvieran informadas, te aseguro que esa pandemia no nos estaría devastando tanto como ahora. Si las personas leyeran constantemente, o por lo menos se informaran e interiorizaran las consecuencias de esta pandemia, no se expondría tan fácilmente. Entonces, tú ves lo primero que compran los adultos, tú eres niño, los adultos. En esta pandemia, ¿qué cosa es? Lo primero que han comprado todos, muchos, fueron televisores. Muy pocos han comprado refrigeradora, cocina, no, eso no. Primero televisor, como si el televisor te va de... No, porque quiero distraerme. ¿Para qué? Si tienes celular, ¿y para qué vas a...? Hay gente que es así de inconsecuente. Entonces, ahora, por ejemplo, estamos en plena pandemia, ¿no? La cuarentena empieza el 31 de enero. Ya la gente como loquito ya empezó a hacer ya, mira, ni siquiera leí bien la información, ¿no? Porque igual van a estar abiertos los mercados, va a estar abierto el supermercado, pero ya la gente está haciendo su cola inmensa, ¿no? Ya el mundo se acabó, ¿no? Pero estamos en plena pandemia. Entonces, hay gente que no lee bien, no informa. Por eso es importante la lectura, niños. Dime, niño. Hay algunas personas de que ahora, como ya viene la pandemia y de repente no tenían televisor y se han ahorrado plata, se van a comprar los mejores televisores para ver, pues. Porque hay personas de que les gusta ver tele y no quieren leer. Sí, no, pero Dios, si tú tienes ya pues bueno, si no tuviera, bueno, ya no, pero hay gente que tiene y quiere renovar, ¿no? Pero ¿para qué, no? Si encima no hay trabajo, ¿no? No te vas a ir a deudar, ¿no? Tú tienes que ser, por ejemplo, un peruano distinto, ¿no? Un peruano más consciente. Y la única manera que tú te vuelvas consciente, niño, es leyendo, ¿no? Leyendo constantemente. Y eso no es un trabajo,
Eso lo puedes hacer, ¿no? En sus 10 minutitos, 5 minutitos, y así te vas a ser libre. Nunca vas a estar subyugado de ser dominado, ¿no? Entonces, la única manera de ser libre, de ser grande, es leyendo. Leyendo constantemente. Leer. ¿Bien? Ya sea, ¿no? Desde ahora ya puedo pensar yo, profe, yo quiero ser médico, entonces lee obras médicas. Profe, yo quiero ser ingeniero, entonces lee obras de ingeniería, ¿no? Profe, yo quiero ser científico, lee obras de ciencia, pues. Profe, yo quiero ser carpintero, lee obras de carpintería, pero no te quedes, ¿no? Entonces, muchos de nosotros digo, adultos, esperamos a último momento para recién tomar las cosas en serio. ¿Sí? Tú puedes empezar ahora y sería de verdad lo máximo. ¿Sí? Y repito, tú estás en secundaria ya, pues ya no eres un niño. Profe, yo soy un niño todavía, profe. Está bien, pues algunos todavía siguen con algún juguetito en la mano. Bueno, pues. Profe, eso. nosotros ya casi ya vamos a ser ya adolescentes. Claro, ya van a ser casi adolescentes. Profesor, Dime. mira, yo tengo estos libros que son de 175 páginas. Excelente, mira. Claro, un libro maravilloso. Maravilloso. Ya me imagino ya cómo es leer toda la vida completa de mi abuela, que es la vida real. Así es. Como Ahora, 400 páginas me debe que leer. bien, así tenemos que leer. Pero mira, algunos, y yo te muestro, mira, algunos, mira, aún juegan con esto, y lo cual está bien, ¿no? Profe, ¿quién es? Ah, no sé quién es. No sé quién es, profe. De Star Wars, ¿no es cierto? Ahora bien, esto, obviamente, mi hijo hace rato vino a jugar y me lo dejó, ¿no? Bueno, esa es ficción, ¿no? Él tiene 6 añitos y juega con esto, y bueno, pues es parte de la vida, ¿no? Pero ya nosotros estamos en secundaria, ya, pues ya no podemos usar esas cosas. Profe, yo todavía juego, está bien, pero no todo el rato, si no ya no tendría mucho sentido. ¿Sí? Qué bueno que tengas esas obras, amigo Sonco, de verdad, y que cada uno de ustedes tenga una obra en particular y sigan leyendo. Eso es muy, muy, muy bueno. Qué bueno, niños. Pero sigamos, a ver, sigamos. ¿Qué necesitamos para leer? Obviamente voluntad, ¿no? Si hay voluntad, no hay obra pequeña, no hay obra grande, lo lees. Para despertar al explorador que duerme en cada uno de nosotros, tener la convicción de estar destinados a entender, comprender y descubrir la realidad. ¿Qué significa entender y comprender? Son dos cosas distintas, mira. Son dos cosas totalmente distintas, totalmente diferentes. Bien, hacia oiga, Luis tiene buenas obras. Guevara a ti nos han sugerido bien. Leva a ti nos ha sugerido algunas obras, ¿no? Qué bueno. Y también en el año pasado que hemos leído con los profesores de lenguaje mito griego. Ah, los mitos griegos son espectaculares, ¿no? Son alucinantes los mitos. Mira, entender el libro es analizar. ¿Y qué cosa es analizar? Cuando uno va a analizar, va a resumir, mira, va a hacer pedacitos el texto. Eso es, mira, entenderán. Si yo quiero entender, debo analizar. ¿Y qué cosa es analizar? Leer el texto en sus unidades más pequeñas. ¿Sí? O sea, leer el texto, pues, ya sea por párrafos, ¿sí? Ya sea por párrafos, Algunos van a leer por oraciones, ¿sí? Oraciones. Y algunos posiblemente lean pues por unidades informativas, no más pequeñitos. Entonces, entender el texto es analizar. ¿Y qué implica analizar? Leer párrafos, leer oraciones o leer muchas veces simplemente ideas, ¿no? Ideas completas. ¿Y qué cosa es comprender el texto? Sintetizar. O sea, sintetizar, ¿qué cosa es? Resumir.
resumir. Sintetizar, ¿qué cosa es? Hacer pequeño el texto. Hacer pequeño el texto. Bien. En alguna pregunta de tu próximo examen está esto, mira. La palabra texto. No te olvides, la palabra texto deriva del latín textum o textus. ¿Bien? ¿Y qué significa textus? Tejido. ¿Bien? Tejido. Si el tema dice es el hombre, mira, el tema es el hombre, entonces yo voy a leer, para entender, voy a leer párrafos, oraciones o ideas. Y para comprender eso voy a sintetizar, o sea, voy a hacer resúmenes, voy a hacer un compendio de eso. Ahora observa esta imagen. Observa esa imagen. Observemos ese pequeño texto. Ahora el texto dice, los cafetos son arbustos con tallos que miden 2 o 3 metros de altura, tienen hojas perennes de un bonito color verde brillante que crecen en pares opuestos a lo largo del tallo. Las flores blancas con un delicioso aroma de jazmín se agrupan en la base de las hojas formando un glomérulo florales de 8 a 15 flores. Los frutos son verdes, primero demoran entre 8 y 12 meses en madurar y van pasando de amarillo a rojo escarlata. Por eso, esos frutos reciben a veces el nombre de cerezas. Niño, ¿de quién se está hablando acá? La planta de cafeto. La flor del cafeto, la planta de cafeto, planta. el café o el grano del La cafeto. planta de Cafeto, cafeto. planta, cafeto. La planta del feto. La planta del cafeto. Dices, ¿sí? Oiga, eso está muy sencillo. La planta del cafeto. De eso nos hablaba ese pequeño texto. Entonces, si tengo acá, mira, porque hay algunas preguntas que he planteado en tu próximo examen, tiene que ver con el tema. Si acá tengo por tema, mira, me plantean es el tema. El texto es este, mira. El texto es el que te voy a decir ahorita. El texto dice, la sala es amplia. Oigan, me dicen, ¿cuál es el tema? ¿Cuál sería el tema? ¿De quién se está hablando ahí? La sala. La sala. Bien, oiga, mira, no falla esa. Bien, de la sala. Ahora sí dice, mira, ahora el título es esto, el texto es esto. Los alumnos de primero son lo máximo. Los alumnos de primero son lo máximo. Oiga, ¿cuál sería el tema? Los alumnos. 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 Los alumnos nomás. Los alumnos de primero. Los alumnos de primero. Los alumnos de primero. ¿Cuál sería el tema? Los alumnos Así es. Si me preguntan por el tema, yo diría, no. ¿Quiénes son lo máximo? Los alumnos de primero. Si el texto fuese eso, ¿quién es amplia? La sala. Entonces, aquí el tema siempre lo vas a hallar ubicando primero el verbo. Aquí, ¿quiénes son lo máximo? Los alumnos de primero.
¿Qué es amplia o quién es amplia? La sala. Entonces aquí el tema sería pues los alumnos de primero. Así sería, mira el tema. Así sería el tema. Oiga, y si el texto fuese ese, mira, si el texto fuese ese, si el texto, no sé, se me ocurre y el texto dice, Hablan del ser más ¿sí? valiente del barrio. Ser más violento. Del ser de Raúl. De Raúl. Bien, a ver, dice, de pronto el ser más valiente del barrio, Raúl, siempre fue temerario. Oiga, ¿de quién se está hablando aquí? Del ser más valiente del barrio, que es Raúl. ¿Y quién es él? ¿Quién es el ser más valiente del barrio? Raúl. Bien, así es, excelente. El tema entonces, mira, es una palabra general que no debe afirmar ni negar nada. Bien, es una frase como eso, los alumnos de primero son lo máximo. Bien, o simplemente pues es una sola palabra, ¿no? Como ese caso. Pero muchas veces el tema no va a estar expreso, pero yo sé que tú vas a deducir fácilmente. Entonces aquí mira, el tema era Raúl, aquí el tema era los alumnos de primero y aquí el tema era la sala, nada más. Entonces, hacer eso no es complicado, ¿no? Así como dice cuenta aquí también, eso es sencillo en la medida pues que nosotros nos demos cuenta que no es complicado, no es complejo hacer eso. ¿Sí? La planta del cafeto. A ver, muchas veces, niños, el tema no va a ser expresa, pero sí te vas a dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, si el texto así estuviese. Bien, a ver, si el texto fuese así, ahí está, en la sala, siempre esperando con los brazos abiertos y un amplio asiento. ¿De quién estaría hablando ahí? De la sala. Mira, y ahí está. No, ahí está en la sala, dice. Ahí está quién. Hablan. Siempre esperando con los brazos abiertos. Mira, ese que está ahí en la sala tiene los brazos abiertos y un amplio asiento. Asiento. Siento. Asiento. No, esa cosa tiene amplio asiento y además esa cosa tiene brazos abiertos y un amplio asiento y siempre está en la sala. El sofá. Bien, así es. El sofá. Ahí estaban aludiendo, mira, al sofá. El tema no siempre va a estar expreso, o sea, no siempre se va a ver.
Muchas veces vas a tener que deducirlo. Y en este caso, qué buena deducción han hecho. Profe, si tiene brazos abiertos y tiene un amplio asiento y está en la sala AP, profe, entonces el sofá. Bien, niños, muy bien. Excelente, excelente respuesta. Yo sé que lo van a hacer así y se van a lucir también con lo que vamos a ver. A ver, un niño que me ayude con la lectura. A ver, ¿habrá un niño? Profe, yo leo yo. ¿Quién dijo yo? Luyo. Profe, leo yo. ¿Quién dijo yo? A ver, ¿quién dijo yo? Uy, tenemos vergüenza de leer, no creo. No, profe, qué roche, van a escuchar mi voz, profe, no sea malo, ¿cómo me vas a leer, profe? Bien, yo voy a leer. Panchito, ven acá, lee tú, por favor. Bueno, leeré. La abstracción no es algo exclusivo de la matemática. Es característica de toda ciencia, incluso de toda actividad mental general. Mira, cada vez que leas esto, en algún momento, cuando te enfrentes a esto, tienes que leer primero toda una oración. Dice, la abstracción no es algo exclusivo de la matemática. Es característica de toda ciencia, incluso de toda actividad mental. ¿Quién o qué es algo exclusivo? No es algo exclusivo de la matemática. Es también característica de toda actividad mental. ¿De quién se está hablando? De la abstracción. Acción. Bien, el tema de la abstracción. Ese es el tema. El tema de la abstracción. Bien, el tema de la abstracción. Hasta ahí. 2. Consecuentemente, la abstracción de los conceptos matemáticos nos proporciona por sí misma una descripción de carácter peculiar en la matemática. Oiga, aquí me hablan de la abstracción, pero me hablan de la abstracción de los conceptos matemáticos. Bien. Las abstracciones de la matemática se distinguen por 3 rasgos. Abstracción de las matemáticas. Por 3 rasgos. En primer lugar, tratan fundamentalmente de las relaciones cuantitativas y formas especiales, abstrayéndolas de todas las demás propiedades de los objetos. En segundo lugar, aparecen en una sucesión de grado de abstracción de las demás ciencias. Finalmente, y esto es obvio, el matemático como tal se mueve casi por completo en el concepto, en el campo de los conceptos abstractos y sus interrelaciones. Mientras que los científicos de la naturaleza experimentan constantemente para demostrar sus aseveraciones. El matemático emplea solo razonamiento y cálculos. Ahora bien, dime, niños, ¿cuál sería el tema? ¿La abstracción o la abstracción de en las matemáticas? La abstracción de la matemática. La abstracción de las matemáticas. Abstracción de matemáticas. Bien. Ahora la pregunta del millón sería, profeta, ¿y qué es abstracción? ¿Patrones? ¿Bien? Cuando uno va a hacer abstracciones, es que va a hacer o va a hacer una separación por medio de operaciones intelectuales, ¿no? Va a seleccionar, ¿no? Va a clasificar. ¿Bien? Eso es. ¿Bien? Entonces, aquí el tema, niños, de ese textito era, pues, el texto. ¿De qué habla el texto? De las abstracciones matemáticas. Bien, ese es el tema.
las abstracciones matemáticas. Y a ver, leamos ese pequeño texto, a ver. Pequeñito nomás. Muy bien, De la Rosa, gracias. Con fines metodológicos, los geólogos dividen la historia de la Tierra. Esta comprende dos lapsos desiguales llamados eos. El primero de ellos se llama criptozoico y abarca desde el tiempo de las rocas más antiguas hasta hace unos 700 millones de años. El segundo es el fanerozoico y abarca desde el final del criptozoico hasta nuestros días. La pregunta sería acá, mira, la pregunta. Profi, ¿por qué no ha leído lo que está en los paréntesis? Acostumbra. Desde ahora, cuando hay una acotación en los paréntesis, generalmente se obvia. ¿Bien? Si quieres lo lees, si no, no. Pero sí es vital, obviamente, leer las otras partes. Aquí, por ejemplo, ¿de qué nos estaría hablando? Con fines metodológicos, los geólogos dividen la historia de la Tierra. Esta comprende dos lapsos. ¿Sí o no? Esa comprende dos lapsos. Y ahí está el primero y ahí está el segundo. Entonces, ¿de quién me está hablando? ¿De la Tierra? ¿De la historia de la Tierra? ¿O de la división que hace la historia de la Tierra? ¿De cuál es el tema? ¿La Tierra nada más? ¿La historia de la Tierra? ¿O la división de La la división de la historia de de la la Tierra? Tierra. La división de la historia de la Tierra. División de la Tierra. Con fines metodológicos, los geólogos, ¿bien?, dividen la Tierra y esta comprende dos lapsos desiguales que es llamado eos. ¿Bien? Yo le dije hace rato, ubiquen primero el verbo. Bien, ubiquen primero el verbo. Y hace rato en los ejemplitos que usted observó, me hizo ver ahí arribita, lo que escribimos, usted lo había hecho muy bien. Incluso acá que no había tema, sacó el tema correctamente. Incluso acá arriba donde pusimos ese texto, usted sacó el tema. Y entonces aquí en ese texto no se nos puede, no podemos fallar acá. ¿Bien? Yo creo que sí se puede hacer fácilmente. Dice. Con fines metodológicos, los geólogos dividen la historia de la Tierra. ¿Bien? ¿Quién o quiénes dividen la historia de la Tierra? Los geólogos. Los geólogos. ¿Bien? Sino, aquí hablan de los geólogos y la acción que ellos hacen para con la Tierra, ¿no? Y el por qué lo hacen. Entonces, el tema es, ¿sí o no? Aquí el tema sería, pues, los geólogos. ¿Bien? El tema sería los geólogos, lo que hacen los geólogos. Los geólogos. Y no te olvides, otra pregunta que seguramente va a venir en tu pequeño examen, es esto. El tema de un texto es el sujeto, o sea, es la persona, animal, objeto, hecho, etcétera,
de quien se habla o de quien se va a hablar. Bien, eso es evidentemente, jóvenes, el tema. Principalmente, ¿qué cosa es el tema? Es el sujeto de quien se está hablando. Mira, es el sujeto de quien se habla. Y me aseguro, y entonces, a ver, dime tú, ¿cuál podría ser el tema de ese texto? Mira, el tema. Ahí, por ejemplo, ¿cuál sería el tema? Las flores. Bien, las flores, excelente, flores. Bien, las flores, oye, ¿qué pasó ahí? No salió bien. Las flores, ese sería el tema. Ahora, si me piden hallar el título, mira, si me piden hallar el título, no te olvides que el título es lo que se dice el tema. Ahora, ¿qué cosas se habla de las flores acá? Que son lindas, ¿no es cierto? Entonces, las flores lindas no voy a poner. Entonces, si están describiendo a las flores, entonces voy a poner así. Características de las flores. De las flores. No es complicado. A ver, unita más, porque el propósito de día, amigos, es aprender el tema y el título. Y luego seguramente la idea principal. Bien, amigos, a ver, como último texto, mire. Navegar por el océano es vital para los barcos. Gracias a él, los navegantes llegan a otros continentes. Oye, ¿de quién se está hablando ahí? ¿Cuál sería el tema ahí en este texto? El barco. Los barcos. Barcos. ¿De los barcos o el océano? El océano. El océano. Mira, dice. ¿Sí? Navegar por el océano es vital para los barcos. Gracias a él, oiga, gracias a él, los navegantes llegan a otros continentes. Océano. Él obviamente está reemplazando a océano. Aquí la respuesta sería pues el océano.
El océano. Océano. ¿Sí? El océano. Bien, niños, entonces hay algunas preguntas sencillas que seguramente usted va a tener a bien contestar, pero si hubiera alguna pregunta respecto a esa practicita, encantadísimo. ¿Bien? Cualquier cosa respecto a él, ¿bien? Le detallamos, ¿bien? Entonces, no te olvides, la lectura es importante para todos nosotros y hay que tratar de hacerlo con frecuencia, ¿no? Constantemente, ¿bien? Y en cada etapa de nuestro crecimiento vamos a leer seguramente obras que son propios de esa edad, pero podemos ir avanzando nosotros, pues, que pretendemos leer mucho más, ¿bien? Entonces, niños, cualquier cosa respecto a él o respecto a las diapositivas, encantadísimo, ¿bien? Tenemos 5 largos minutos para poder platicar, pero si tuvieses alguna pregunta, encantado, niño, niña. ¿Bien? ¿Todo bien? Algo ahí. Profe, no entendí bien el tema, no entendí bien el título, encantado tus preguntas. Profe, explícame la idea principal, explícame bien el tema, ¿bien? Profe, Yo encantadísimo. profe, ¿puede volver a explicar? Claro que sí. ¿Qué partecita desearías, amigo? Dime. La última, la última. La última parte. Bien, claro que sí. Bien. Compañera Lisette. Sí, profesor, dígame. Un ratito a mí para pasar un ratito a mi... Ya está, profe. Gracias, Miss. Virus. Bien, bien, excelente. Bien. En esta última parte del ejercicio que hemos hecho, bien, es básicamente la parte práctica, ¿no es cierto? Es el tema, el título. El tema es el sujeto de quien se habla, ¿no? Y cómo hallo yo el tema, evidentemente, pues, hallo haciendo preguntas sencillas. Ese era el ejemplo. Si yo aquí tengo, mira, un texto pequeño y digo, ¿no? El invierno capitalino es muy húmedo. ¿De quién estaría hablando? Sí o no, el invierno capitalino es muy húmedo. Diré yo, ¿quién o qué es muy húmedo? ¿El invierno nomás o el invierno capitalino? El invierno capitalino es muy húmedo. ¿Cuál será el tema? ¿Solo invierno o invierno capitalino? Diré yo, ¿quién es muy húmedo? El invierno capitalino. ¿No es cierto? Ese sería el tema. Ahora, ¿qué estoy hablando del tema? Que es muy húmedo. Eso sería una característica de este tema. Ahora, otro ejemplito más. Otro ejemplito más. Muy bien, compañero Chumbitaz, José Antonio, te agradezco bastante. ¿Sí? Ahora digo, la COVID-19 está dejando muchos muertos. ¿Cuál es el tema? ¿De quién estoy hablando ahora? La COVID-19 está dejando muchos muertos. ¿Quién o qué está dejando muchos muertos? La COVID-19. Así es, la COVID. Profesor, no es el COVID, no, es la COVID. ¿Saben por qué? Porque la enfermedad es la pandemia. ¿Sí? Lo correcto es la. ¿Sí? Y finalmente, si digo, por ejemplo, ¿no? La playa ahora se ve más limpia. Oye, ¿de quién estoy hablando ahora? La playa ahora se ve más limpia. Bien, Chumbita, muy bien, Chumbita, lo máximo. La playa. ¿Bien? En la piscina la vida es más sabrosa. En la piscina la vida es más sabrosa. ¿De quién estoy hablando ahora? En la piscina la vida es más sabrosa. No podemos decir la piscina. La piscina, muy bien, Luyo. Excelente, todos. El tema, entonces, no tienen problemas para hallar el tema. Entonces, no te olvides, el tema es una palabra, una frase o es una oración general que no debe afirmar ni negar absolutamente nada. Muy bien, Capurro, Yataco, Castillo, Fernández, Pérez, Meléndez, muy bien, súper bien. Muy bien, niños. Excelente, Fernández, Pérez, Martínez, José Antonio, lo máximo. ¿Bien? Y Parino recontra super hiper feliz.
Aquel árbol frondoso que está en el parque, lo talaron. Aquel árbol frondoso que está en el parque, lo talaron. Oye, ¿de quién se hablan? ¿Del parque o del árbol frondoso? Bien, así es. Excelente. Muy bien. Muy bien. Murluyo, Martínez, Chumpitas, Castillo, excelente Álvarez y Martínez Lima y Martínez Seminario. Lo máximo. Bien, niños. Oigan, niños, hasta ahí mira nuestra super. Gracias, Yataco, gracias, José Antonio, gracias, Laura e Isabel. Muy amable por estar, obviamente, en esta clase. Y cualquier cosita, pues, estamos ahí para apoyarlos. Compañera Lisette, un gusto siempre estar en la sala. Cuídense Profe, bastante, gracias. niños. Un gusto tenerlos. Protéjanse y protejan a su familia. Sí, profesor. Hasta el próximo mes, niños. O sea, nos vemos en febrero ya. Cuídense. Cuídense, niños, nos vemos. Chao, profe. Nos vemos, Chumpitas, lo máximo, Chumpitas, profe. cuídense. Chao, niños, chao, chao, Leiva. Chao, Cura, cuídate, Martínez. Chao, Luyo, lo máximo. Chao, Yataco. Chao, Yataco, nos vemos. Ya, chicos, Lo máximo, empiecen Luyo. con su práctica, por favor. Chicos, el link de la página ya lo tienen ustedes. Todos los días no le puedo estar pasando. Y eso, o sea, se supone que